Bueno, ya han pasado algunos días de este plebiscito de salida, sorpresa para muchos, la votación que obtuvo el rechazo, más de 20 puntos. Bueno, y en esa jornada extensa, por cierto, estuvimos conversando en algún momento también con el senador Fidel Espinosa. Y él, a su vez, tuiteó durante ese día, ya con resultados en mano, criticando duramente, por ejemplo, a Giorgio Jackson, quien era el ministro secretario general de la presidencia, que luego, bien sabemos, salió de ese puesto para ingresar a Desarrollo Social. Estamos justamente con el parlamentario acá porque tuvo bastantes entrevistas a nivel nacional a propósito de las declaraciones, a propósito del resultado, a propósito de los cuestionamientos que hizo el propio gobierno. Bueno, saludarte en primer lugar, darte las gracias por la invitación, pero yo diría más a propósito de que tú lo debes reconocer, de que fui de los primeros parlamentarios, siendo del oficialismo, que les dijo 3 meses antes al gobierno y a los convencionales que íbamos por mal camino. Y cuando dijimos eso, yo en una oportunidad, en una entrevista en una radio, dije que yo no estaba por aprobar el texto porque no conocía el texto todavía, fui el flanco de múltiples críticas, incluso de gente de mi propio sector político. Y yo creo que el tiempo me dio la razón. Los convencionales construyeron el texto constitucional desde la rabia, desde el odio, desde el resentimiento, de muchas cosas. Y eso fue polarizando el texto constitucional a tal medida que fueron incorporando cosas que no debieron nunca haber incorporado. Fíjate, y te lo digo con toda franqueza, yo le dije al presidente Boric cuando estuvimos en Cerro Castillo, el 7 de julio, invitados por él, meses antes de este proceso del 4 de septiembre. Y yo le dije, cuando todo el resto de mis colegas le decían, no, si vamos a ganar, yo le dije, presidente, yo la opinión que tengo, porque yo recorro las caletas, tú me conoces, ¿sí? Me pueden criticar muchas cosas, pero yo soy de terreno. Estoy en las caletas de pescadores, estoy con los clubes deportivos, estoy con la junta de vecinos, los adultos mayores, estoy en el campo, en las poblaciones. Y la gente me decía que estaba molesta por una cosa o por otra. Una de ellas fue el tema del aborto. Haber incorporado el tema del aborto en el texto constitucional, como te dijera, fue una expansión de gente que votó, que se fue, que votó a prueba en el plebiscito entrar y que se fue inmediatamente al otro lado. El mundo evangélico, yo diría el 90% votó en contra el domingo pasado de la nueva constitución por este tema, y también sectores conservadores en nuestra zona del mundo católico y de otros sectores de la sociedad. O sea, en una jerga futbolística es como ir a jugar un partido y permitir partir perdiendo 10-0 el primer tiempo. No lo logras empatar. Entonces, fue eso. O sea, partimos con 3 millones de votos menos de inmediato. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero hacer un llamado a la gente en el sentido que tengan confianza en que el nuevo proceso constituyente que va a encabezar el presidente Boric, pero con el Congreso, para delinear cuál va a ser el cronograma de trabajo y cuáles van a ser los mecanismos de elección de esos nuevos constituyentes, nos tiene que conducir a la construcción de un texto constitucional responsable con el país. Porque muchas de las cosas, con eso termino la idea, Juan Osvaldo, muchas de las cosas que alejaron a la gente fue el maximalismo, el radicalizar posiciones. Yo protejo el medio ambiente, pero esta constitución que se estaba entregando era una constitución que iba a transformarse en la más medioambientalista del mundo, y después eso iba a atentar contra el propio desarrollo del país porque no se iba a poder construir nada, ni una carretera, poblaciones, viviendas sociales, etcétera. O en el tema de protección animal, los mismos convencionales decían, esta va a ser la constitución más animalista del mundo para proteger a los animales. Yo también protejo a los animales, yo amo a los animales que tengo en mi casa, mis mascotas, pero eso iba a significar el día de mañana que una yunta de bueyes, como te lo dije en una entrevista la otra vez, iba a ser maltrato animal. Esas cosas asustaron a la gente en demasía. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, los grandes responsables fueron los convencionales, que no supieron morigerar su discurso y no actuar desde el odio, sino que haberlo hecho desde la unidad. Fidel, por ende, de sus palabras previas y las que está diciendo ahora, ¿usted preveía que el apruebo era muy difícil que ganara? Yo lo dije en todos los tonos, lo dije en todos los lugares, y por decirlo me decían, no, Fidel Espinosa está con el rechazo. Yo voté a apruebo porque tengo mis convicciones, pero yo tengo la plena claridad que hubo millones de chilenos de centro izquierda. ¿Pero esperaba una diferencia tan alta? Nunca. De sobre 20 puntos. Yo pensaba que la diferencia iba a ser 56-44, 57-43. Ese eran mis cálculos que yo decía a favor del rechazo. Esa era la verdad de lo que yo creía, porque, repito, si hay una cosa que no nos pueden criticar a quienes hacemos la pega en terreno, que conversamos con mucha gente. Yo había estado 15 días antes con los clubes deportivos conversando, y jóvenes, adultos, viejos cracks, todos me decían que no estaban con el texto, y tú empiezas ya a visualizar. Ahora, esta región,
¿no es cierto? El porcentaje fue un 69% el rechazo. Pero si tú te vas a decir, por ejemplo, lo que pasó con los temas indigenistas, esta constitución que se había escrito era una constitución bien indigenista en muchas materias, que también provocaron, con la plurinacionalidad, que venía incorporado, ¿no es cierto?, el tema de las dos justicias y muchas otras materias, el tema de la consulta indígena ante ciertos proyectos en el futuro. O sea, era una constitución indigenista, pero resulta que en la Araucanía, como lo preveía también yo, casi el 80% votó rechazo. En San Juan de la Costa, que es la comuna de nuestra región, la que tiene la mayor porcentaje de población huilliche, el 66% votó rechazo. En Alto Biobío, 82% de la población indígena votó rechazo. Y si nos vamos más al norte, para no decir, está hablando solo de temas de la macro zona sur, en Colchane, el 90% votó rechazo. Ahí está toda la población aymara. Claro, y además está toda la población, sí, que además está altamente afectada que está por la inmigración. El ingreso de la inmigración. Ellos ya no tienen vida prácticamente. Exactamente. Y claro, y eso lo respondían algunos directivos de la CONADE diciendo que probablemente la gente de esas comunas no entendió el texto. Esa es la explicación de por qué habrían votado en contra poblaciones originarias. No, mira, lo que pasa es que se actúa desde la soberbia. Ellos no fueron capaces de construir un texto, porque ellos partieron primero queriendo refundar el país. Si hubieran partido con los derechos sociales primero y le hubieran explicado bien al país que esta constitución, porque la nueva constitución que se va a construir tiene que tener muchos derechos sociales y probablemente se vayan a recoger muchos de los que quedaron plasmados en el texto que perdió estrepitosamente. Se van a recoger cuestiones, porque aquí tampoco podemos partir de la nada. Tenemos que partir también de una base y tenemos que mejorar las cosas que asustaron o alejaron a millones de chilenos del texto que estaba propuesto. Y yo tengo confianza en que eso se va a hacer. Lo que pasa, Juan Osvaldo, que una constitución nunca se puede construir una constitución desde las trincheras. La extrema izquierda, la extrema derecha no le gusta al país. Ese fue el resultado del 62% en contra. A los chilenos y chilenas no les gustan los extremos. Y por eso... ¿Ese es el aprendizaje? Ese para mí... Porque claro, si alguien lo analizara desde afuera, desde extranjero, digamos, podría decir, bueno, los chilenos son casi bipolares, porque ante un plebiscito de entrada hay un 80-20 y en uno de salida casi un... A los chilenos no les gusta la inestabilidad. Fíjate que muchos incluso decían, y lo voy a tocar ahora porque no lo quise tocar durante toda la campaña, incluso cuando me lo preguntaste la otra vez, el tema del Senado, todos decían, por ejemplo, con el tema de eliminar el Senado, todos decían, ¿sabe qué? No, pues a nadie le interesa, y es más, toda la gente quiere que se elimine el Senado. Y fíjate que aparece dentro de las 12 primeras causas de por qué la gente votó rechazo, en el lugar número 6 está la eliminación del Senado. ¿Por qué? Porque a la gente en nuestro país le gusta la estabilidad democrática. Y siente que el Senado le da estabilidad. Y siente que con los hierros que pueda tener el Senado, que hay que mejorar, por cierto, siente que le da estabilidad, porque han visto que en otros países, en donde eliminaron el Senado, como Perú, por ejemplo, hoy día quieren volver a tener Senado, porque ya vemos lo que pasa en Perú. Todos los meses tenemos al presidente de la República en el banquillo del acusado para destituirlo, a un ministro, porque cuando el poder se concentra en una sola cámara, ocurre eso, desestabilización política. Entonces la gente igual pensó en eso, en que nuestra democracia la tenemos que defender. Pero las otras causas ya están dichas, fue la plurinacionalidad, el aborto, las dos justicias, todas esas materias fueron causando alejamiento a miles de personas, millones de personas que votaron a prueba. No es bipolarismo, sino que, como tú lo planteas, sino que es responsabilidad. Los chilenos son responsables y cuidan su país. No, se lo pregunta que así lo ven desde afuera, porque claro, nosotros entendemos perfectamente nuestros procesos, yo no creo que pero no hay, para un extranjero, cuando lo interpretan en Europa... yo creo que no hay ningún otro país en el mundo donde ocurre lo que ocurrió. Exactamente. Que te farrees un 80-20 de la manera como se farrearon estos 80-20 los convencionales. Apoyados también por algunos del Ejecutivo, que le prestaron absolutamente apoyo para que hicieran lo que quisieran. Si eso fue lo que ocurrió. Ahora, Fidel, como senador de esta región de los lagos, del Partido Socialista, que es un partido de gobierno, recordémoslo, son uno de los dos mundos que están dentro del Ejecutivo hoy día, por un lado el Partido Comunista, el Frente Amplio, por otro lado la exconcertación con el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical. ¿Cuánta responsabilidad hay en ustedes también, tomando en consideración lo siguiente, analizando ya cifras de ciudades? Puerto Montt fue la segunda ciudad, la segunda capital de región de Chile, después de Temuco, que tuvo el más alto nivel de rechazo. ¿Cómo se entiende eso si hay un alcalde socialista, parlamentarios socialistas, etcétera? A ver, lo que pasa es que yo no, tú sabes que yo he tenido públicas diferencias con el alcalde Paredes,
pero tratar de mezclar hoy día el tema del alcaldicio o el tema parlamentario con esta elección. Esta elección fue la más atípica de todas las elecciones. Expliquémosle a la gente eso. Entonces, porque hay gente que lo ha relacionado y gente que podría decir perfectamente, oye, acá es un... Porque claro, que gane el rechazo era parte de lo que ocurrió en Chile. Pero que Puerto Montt sea la ciudad con el segundo porcentaje más alto en el país después de Temuco, que bien sabemos lo que pasa en Temuco, como capital regional ocurrió eso. A ver, mira, yo creo que, porque yo te podría decir, por ejemplo, y dar otro ejemplo para sacarnos de Puerto Montt, y decirte, por ejemplo, Fresia, una comuna de izquierda, Yanquihue, una comuna de izquierda, 76% rechazo. ¿Eso qué quiere decir? Que va mucho más allá de los alcaldes, porque esos alcaldes de esa comuna lo están haciendo súper bien. No sé si me entiende, esa es la equivocación de Wanray cuando quiere, en su sueño de ser alcalde de Puerto Montt, quiere mezclar esta elección con eso. Eso no es así. Yo creo que es sacar mal los cálculos. Hubo comunas que tenemos alcaldes con excelente gestión, como las que he mencionado, y otras, de más al norte, en Osorno, por ejemplo, Emeterio Carrillo está muy bien evaluado, también en Osorno arrasó el rechazo. Entonces, esta fue una elección muy atípica. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente de nuestro mundo, del mundo que vota siempre centro-izquierda, para presidente, para diputados o senadores, que esta vez dijo no nos gusta ese texto está muy radicalizado, le va a hacer mal al país. Y eso fue lo que pasó. Por eso, cada 6 o 7 ciudadanos de 10 que votaban centro-izquierda se fueron para la otra opción. Y eso significó obviamente que se diera este viraje que tú llamas bipolar, que visto desde afuera, como tú dices, los países del mundo, pero que tiene un grado de responsabilidad en lo que hizo la gente. Yo creo que no lograron los convencionales dimensionar que Chile es un país tremendamente maduro en el tema de las elecciones. Y ahora que votaron 13 millones de chilenos, me parece súper bien que hayan votado 13 millones de chilenos. O sea, así lo veíamos ya ese mismo día, cuando estábamos transmitiendo en vivo, yo no había visto. Yo creo que una de las cosas bonitas de ese proceso es que hayan votado 13 millones de chilenos y ojalá eso haya llegado para quedarse. ¿Sabe por qué? Porque también hay millones que nunca participan en una elección, pero que en las redes sociales son los paladines de la destrucción de las imágenes de las personas, de los políticos, las autoridades, pero cuando venía una elección se quedan en la casa y no iban a participar. Y yo creo que todos los ciudadanos tienen que tener derechos y obligaciones. Y una obligación es ir a votar de repente para elegir a su alcalde, porque si usted va a votar, o a su diputado, senador o core, porque si usted va a votar después tiene el legítimo derecho de destrozarlo políticamente si lo está haciendo mal. O sea, aquí en la región pasamos de tener en una elección de alcaldía hubo acá un 25% del padrón participando. Esta vez hubo un sobre el 80%. Fue una elección, creo que la anterior. La primera vez que salió Gerboy Paredes. Sí, la segunda, sino que la segunda vez fue 25%, fue muy poca participación. Entonces eso tampoco es bueno. Por lo tanto, yo creo que eso llegó para quedarse. Una de las cosas que se va a modificar en el nuevo texto va a ser justamente, creo yo, el tema del voto obligatorio. Retornarlo completamente, ¿no? Pero también eso tiene que venir aparejado de la mano. Yo creo que fue un acierto, no sé si tú estás de acuerdo, lo del CERVEL de acercar los lugares de votación a la familia. Pero lógico, era lo que nosotros siempre decíamos, ¿cómo era posible que una persona que vivía en Alerce tenía que venir a votar a Mirasol? Ahora de Mirasol ir a moverse a Alerce. Tienen que corregirse solo pequeñas imperfecciones que ocurrieron, pero que fueron mínimas comparado con la generalidad que te acercaron. Por ejemplo, en Yanquihue se dio la paradoja que 200 y tantos yanquihuanos tuvieron que ir a Loncotoro, que es una localidad rural, a votar. Sí, nosotros también dimos cuenta acá ese día que hubo personas que nos decían calles, cuando se duplica el nombre de la calle, porque esto es un software finalmente. Correcto, efectivamente. Es una señora que vive en Peyuco, vive en una calle, y esa misma calle, ese mismo nombre está en Mirasol, en el otro lado, y la mandaron a Mirasol, teniendo la universidad que estaba a una cuadra a pie. Exactamente. Para que se dieron pequeñas situaciones que se pueden ir corrigiendo. La idea fue pero sí, lo importante, lo que yo te decía fuera de cámara, lo importante es que eso tiene que ir de la mano también con un aparataje tecnológico. En las próximas elecciones, si se van a votar 13 millones de chilenos, cuando voten por ¿cómo lo hacemos más rápido? Claro, que sea más expedito. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo esta elección, que era muy rápida, medio minuto, un minuto dentro de la urna y ya estabas con el voto entregado, que una elección presidencial parlamentaria de core, cuando tienes 4 sábanas de este porte, en donde la gente más adulta sobre todo se complica. Ahí ya no es un minuto, son 4 minutos por persona, y ahí se nos puede ocurrir lo que ocurrió en las últimas presidenciales, que teníamos colas y colas antes de que cierren los lugares de votación. Eso es algo que hay que mejorar, pero bueno, la carga, como se dice, se arregla en el camino. Lo importante es que a mediodía, nosotros a las 10:30 de la mañana, había filas fuera de los locales, como el Liceo de Hombres, la Escuela España, que eso no se había visto antes. O sea, nunca habían existido filas en la mañana o cerca del mediodía, y ahí se notaba la cantidad de gente que había, que eran muchas familias. Yo creo que lo que importa, que el gobierno hoy día el gobierno tiene que abstraerse un poquito del proceso que viene, por una razón muy sencilla, porque no puede pasar los 4 años en el proceso constituyente, o si no
todas las miradas van a estar puestas que el gobierno solo es proceso constituyente y el gobierno tiene tareas que sacar adelante. Tenemos tarea de la reforma de las pensiones, tenemos la tarea de la reforma tributaria, tenemos que sacar adelante los temas de seguridad del país y ver cómo avanzamos para construir, ¿no es cierto?, una nación en la cual... Y en eso mismo, ¿qué le pareció el cambio de gabinete? Porque usted fue bien crítico del ministro, sí, por ejemplo, Jackson, usted mismo fue el que pidió que saliese, digamos. Yo fui crítico de Jackson porque Jackson fue ideólogo de muchas de estas cosas que nos hicieron perder el domingo. Pero obviamente, como toda persona, a pesar de que él dice que tiene superioridad moral sobre los que antes gobernaron Chile, no le importó mucho la superioridad moral para aceptar la sillita musical de cambiarse de ministerio. O también las feministas no dijeron absolutamente nada, que a Jackson sí le perdonaron todos los hierros que cometió y le dieron otro ministerio, y a Isquia Asichi, una mujer que tuvo un gran liderazgo en la campaña, la mandaron para la casa. Yo creo que esas cosas también tenemos que decirlas. Pero a mí lo que me importa hoy día, si queremos hablar de gobierno, a mí el cambio de gabinete yo creo que es bueno, creo que tiene más tonelaje político la llegada de Carolina Toá y Ana Lía Uriarte, aunque ya hoy día Carolina Toá comete, ¿no es cierto?, el primer error al colocar a un convencional ya de los responsables, y es de mi propio partido, el señor Montero, pero fue de los propios responsables de lo que ocurrió. Montero fue de los que construyó una de las normas constitucionales que hablaba de la eliminación, poco menos, de la militarización en la Araucanía, cuando tenemos que tener estado de excepción en la Araucanía por los problemas que todo el país conoce. Entonces, bueno, pero más allá de eso, yo creo que sí las dos ministras pueden ser un gran aporte. Creo que Jackson en ese ministerio puede andar mucho mejor. Tenía malas relaciones políticas en la SECPRES, que es el ministerio que se relaciona con el Parlamento para las leyes. O sea, por lo tanto, Jackson puede tener un buen desempeño acá, y yo espero que acá en las regiones también haya un buen representante. Eso le iba a preguntar yo. ¿Cuál es la evaluación que hace usted como senador, insisto, de Alianza de Gobierno con la delegada presidencial de la región de los lagos y con los seremis? Hay una opinión dispar. Yo no quiero ser injusto con nadie en particular, no voy a dar nombre, pero sí lo que quiero decir es que, por ejemplo, hay carteras con las cuales hemos tenido mayor visibilización de trabajo, obviamente, con educación, hemos tenido harto trabajo con la Seremía allí, con bienes nacionales. Hoy día mismo participamos en una actividad muy hermosa de entrega de título de dominio. Yo creo que es el primer Seremi de la región que ha recorrido las 30 comunas, entregando título de dominio a Pablo Flores. Ese tipo de cuestiones es lo que le hace falta al gobierno, terreno, estar con la gente. Y hay muchos Seremis que aquí no los conoce nadie todavía, y eso me preocupa mucho. O también el otro problema que tiene el gobierno en la región es que todavía hay ciertos servicios públicos que están dirigidos por el gobierno del presidente Piñera. Y eso a 6 meses es un error garrafal. Y eso pasa en salud, pasa en vivienda, pasa en muchos otros organismos, en donde todavía los actores principales dentro operando son la gente del piñerismo, que le hacen zancadillas al gobierno todos los días. El exalcalde de Kemchi está en la Junaep en un cargo de confianza y se da el lujo de atacar al gobierno por las redes sociales en las horas de trabajo. Ese tipo de cuestiones no pueden seguir ocurriendo. Y respecto a la delegada, quiero ser muy franco. Muchos pensaron al comienzo que había partido débil, pero yo creo que ella ha ido de menos a más, ha logrado interlocutar, tener diálogo, ser una interlocutora con diversos actores, no solo con el mundo parlamentario, sino que también con los problemas que se presentan en la región. Por lo tanto, yo de ella tengo una buena impresión y valorización de su trabajo. Por lo tanto, ¿no haría cambios acá en la región de los lagos a propósito de este cambio también de gabinete a nivel central? Tienen que haber cambios de Seremi, directores de servicios, pero también, repito, esos cambios tienen que tener una mirada más allá del color político de quién está en ese cargo, una mirada de quiénes le hacen mejor, quiénes le hacen bien al gobierno en terreno, que se mezcle la experiencia también. Con eso no estoy diciendo que tengan que volver los de antes, pero que los que lleguen, aunque sean nuevos, tengan el corazón para trabajar en la calle, no importando que sea un sábado o un domingo, que fue lo que hicimos bien en los gobiernos de Lagos y Michelle Bachelet 1. Cuando ya después vino el segundo gobierno de Michelle Bachelet, muchos de los que volvieron a estar allí ya no eran los mismos, ya no querían salir un sábado cuando uno lo invitaba a reuniones, no, la familia, para acá, para allá. Y eso me pasó, yo mismo lo denuncié muchas veces, que nos pasaba eso en nuestros propios gobiernos. Entonces la gente que llegue para estos 3 años y medio que queda tiene que ser gente que de verdad se crea que este gobierno lo tenemos que sacar adelante. Pero como socialista debería ser un poco más cómodo con el nuevo gabinete, entre una PPD, entre una socialista también. Yo creo que el socialismo democrático va a ser un aporte importante. Lo que pasa es que tenemos un solo problema, somos mal mirados por el Partido Comunista. El Partido Comunista no le gusta nuestra participación. Lamentablemente eso se ve a nivel nacional, aquí en la región también ocurren situaciones de ese tipo, y yo creo que tenemos que decirle al Partido Comunista y al Frente Amplio que para gobernar bien hay que tener mayoría sólida. Además, yo creo que el presidente tiene que ampliarse hacia otros sectores de la centroizquierda,
para tener una buena base de apoyo sólida en el Parlamento para sacar adelante su programa. Si no lo hace, va a estar titubeando los 3 años y medio que quedan y vamos a terminar con un mal gobierno y con el riesgo de entregarle a la derecha. Si las elecciones fueran en 15 días más, en un mes más presidenciales, probablemente nos mandarían para la casa. Pero tenemos 3 años y medio para revertir los errores de estos primeros 6 meses. ¿Y qué le pareció la situación del subsecretario Cataldo ahí, que fue nombrado, que no alcanzó ni siquiera a asumir, a jurar y ya estaba afuera? Yo tengo la mejor impresión de Cataldo, fíjate, porque yo estoy en educación, yo trabajo en educación y en pesca. En pesca, todo esto quiero decirle que el 14 vamos a anular la ley de pesca, el 14 de septiembre. Y el 22 de septiembre aquí en Puerto Montt va a ser el primer encuentro, el diálogo con la pesca artesanal para la construcción de una nueva ley de pesca. Lo digo de pasadita. Pero Cataldo, comunista, ¿sí? Yo lo conocí. Subsecretario de Educación. Lo tuvimos la semana anterior acá mismo. Y lo hizo muy bien. Y dejó al tiro una polémica bastante grande cuando estuvo acá. Pero Cataldo es una persona, un excelente profesional. No tengo ninguna duda de que él lo hubiera hecho bien allí. Pero esa nominación causó resquemores de inmediato por los Twitter que había escrito. Y yo creo, los Twitter te conoceréis, ahora aparece la premisa. Si fuera por eso yo no tendría opciones de ser candidato a nada en el futuro. Pero mira, quiero decirte, para terminar, que lo que ocurrió con Cataldo tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es que lo que ocurrió significó que haya vuelto Monsalve. Claro, que Monsalve finalmente no llegara a las Express, digamos. Sí, pero que haya vuelto Monsalve ahí es bueno para el país porque Monsalve lo ha hecho bien ahí. Le ha dado estabilidad como subsecretario del Interior. Lo malo es que el gobierno sigue supeditado a las redes sociales. O sea, ve que hay muchas cosas en las redes sociales y es capaz de tomar decisiones de último minuto. Y yo creo que eso no debiese ser. Pero además la derecha le mandó un mensaje directo ese día. En esa hora, entre las 12 y las 13 horas, la derecha ahí dijeron que no se sentaban a conversar. Discúlpame, pero en eso yo quiero discrepar contigo. O sea, no contigo en realidad, con la derecha. Con Alessandri, con todos los que salieron a pegar de inmediato. El diputado Alessandri y muchos más, diciendo que era inconcebible que esta persona que escribió eso en los tweets podía ser subsecretario del Interior. Discúlpame, la derecha tuvo la desfachatez en el gobierno de Piñera de colocar en el Ministerio de Justicia al máximo defensor de Colonia y Dignidad como fue el ministro Larraín, y no tuvieron ni un empacho en hacerlo. Y nosotros fuimos respetuosos de las decisiones de Piñera, por más que nunca íbamos a boicotear las cosas que eran buenas para el país por eso. Pero a Cataldo, como bien dicen que hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Hoy día fue nombrado en uno de los cargos más relevantes que tiene en la moneda. En el mismo Ministerio del Interior hoy día es nombrado subdere y allí va a tener que trabajar con todos los municipios del país para apoyarnos. Así que es una buena noticia en todo caso para nuestra región. Bien, pues, senador, gracias por estar con nosotros. Y lo último, ¿qué esperanza tiene? Cortito, por favor, ahí estamos en el tiempo ya. Respecto a lo que debería ser este momento de conversación entre el rol que tienen que jugar los partidos políticos y también el Parlamento para tratar de unificar un texto nuevo. Mi opinión. Y la fórmula que debería ser, digamos. Mi opinión, que no es la de mi partido. Yo creo que no deben ser más de 50 convencionales, no 155. Que debiésemos tener la elección de esos convencionales el primer semestre del 2023. No antes, no apurarnos. No hacer las cosas a rajatabla, porque eso le hace mal. Hagámoslas con calma, pero bien. Y que tengan, además los elegidos, que tengan ciertos requisitos para ser elegidos. Que tengan ciertas especializaciones en las áreas constitucionales y legislativas. Eso es lo que nos dice la gente en la calle. ¿Y le gusta la idea del expresidente Lagos, que dijo que tal vez para avanzar podría haber primero una comisión de hombres expertos que allanen ahí el texto y después vayan a la elección? No me gusta, ¿sabe por qué? Porque esa es la típica cocina que estamos acostumbrados y que la ciudadanía condena. No me gusta eso. Yo espero que sean elegidos, pero que tengan un mínimo de requisitos, porque hubo muchos convencionales, repito, que no tenían, pero cero experiencia. Bien, muchas gracias. El senador Fidel Espinosa del Partido Socialista aquí en la región de los Lagos, conversando, por cierto, de la actualidad política y de lo que se aproxima, porque vienen meses desafiantes sin duda, porque una situación fue la elección o el resultado de este plebiscito, pero ahora viene la siguiente etapa, que es volver a tratar de construir un texto constitucional. Junto a él le decimos gracias a ustedes por la sintonía. Nos reencontramos, claro, en los horarios habituales, aquí en la televisión regional, en Vértice TV y todos nuestros medios asociados. Hasta pronto.